La increíble historia de Gabriel Ilgenfeld, el joven falso doctor que logró engañar a todo un país. Capítulo 1. El falso doctor. Imagínate, un joven de 20 años, con una audacia y habilidad para el engaño impresionantes. Su nombre es Gabriel Ilgenfeld, un impostor. Un falso doctor que engañó a la presidencia, las Fuerzas Armadas, la Facultad de Medicina y a muchos pacientes y médicos. Además, jugó con los corazones de 4 parejas, manteniéndolas en la oscuridad. Comenzó en Colonia, Uruguay, un lugar donde la gente confía en sus vecinos. Aquí, se presentó como un médico amable y centrado, impresionando a todos con su aparente conocimiento. Pacientes y colegas quedaron impresionados con su profesionalismo. Pero la verdad es que Ilgenfeld no era un médico. Ni siquiera había aprobado los exámenes de tercero de liceo. Con una habilidad para contar historias convincentes, Ilgenfeld se abrió paso a través de varios empleos. ¿Qué sucede cuando un falso doctor decide engañar al Ministerio de Salud Pública? Este es solo el comienzo de la increíble historia de Gabriel Ilgenfeld. Imagina ser un joven de 20 años con un don impresionante para la actuación y la mentira. Ahora, imagina usar ese don para hacer creer a todo un país que eres un médico con experiencia, cuando en realidad no has logrado aprobar ni siquiera los exámenes de secundaria. Sí, estás oyendo bien. No es un guión de película, es la verdadera historia de Gabriel Ilgenfeld, el falso doctor que engañó a todo un país. Después de dejar una huella en el departamento de Colonia, donde logró ganarse la confianza y el respeto de un gran número de pacientes, Ilgenfeld decidió dar un gran salto. Su objetivo, el Ministerio de Salud Pública. ¿Pero cómo lo hizo? Bueno, su habilidad para la mentira se combinó con su talento para utilizar Internet y adquirir conocimientos básicos de medicina. Con unas pocas credenciales falsas y una historia conmovedora sobre una madre ausente y una lucha personal por la educación, Ilgenfeld convenció a los responsables de varios centros asistenciales de su supuesta capacidad y dedicación a la medicina. ¿Y qué obtuvo a cambio? Nada menos que el respeto y la admiración de médicos y pacientes por igual. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que su engaño no terminó ahí? Ilgenfeld, siempre ambicioso, decidió hacerse pasar por miembro de la prestigiosa ONG Médicos Sin Fronteras. Con su nueva identidad, consiguió beneficios inimaginables, como el alquiler de automóviles a nombre de los hospitales y la carga de combustible a nombre de la ONG. ¿Y cómo evitó ser descubierto? Cambiando constantemente de hospitales y departamentos, manteniendo a todos en la oscuridad sobre sus verdaderas intenciones. Se estima que atendió a más de 400 pacientes en su carrera como falso médico. Pero como todas las grandes farsas, la de Ilgenfeld finalmente llegó a su fin. Fue descubierto y llevado ante la justicia. Pero incluso entonces, su encanto y habilidades de persuasión sorprendieron a todos, incluyendo a los policías que lo entrevistaron. Sin embargo, su ego desmedido finalmente se convirtió en su perdición. En el capítulo 3 de nuestra historia asombrosa, Gabriel Ilgenfeld, el joven impostor, se enfrenta a un nuevo desafío: engañar a nada menos que al Ministerio de Salud Pública. Con una audacia desmedida, Ilgenfeld decide ir un paso más allá en su carrera de mentiras y engaños. Armado con certificados falsos y una convincente historia de lucha personal, se presenta ante los responsables de distintos centros asistenciales. El joven impostor cuenta cómo su madre se fue a Francia, dejándolo solo para lidiar con sus estudios en la Facultad de Medicina. Habla de sus dudas, de las veces que pensó en abandonar su carrera para dedicarse a otra cosa. Pero también habla de su valor y su amor por la medicina, que lo llevaron a seguir adelante y convertirse en el brillante médico que es hoy. Ilgenfeld no se detiene ahí. Asegura que su formación no fue fácil. Habla de cómo fue recibido con los brazos abiertos por médicos cubanos en la isla, donde finalmente pudo culminar su carrera con broche de oro. Esta historia, por supuesto, es tan falsa como los certificados que presenta. Pero a pesar de todas las mentiras, Ilgenfeld logra su objetivo. Con su encanto personal y su elección de palabras, convence a los responsables de los centros asistenciales de su capacidad y su interés por crecer en el área de la medicina. Se gana su simpatía y, lo que es más importante, su respeto. Lo que estos responsables no saben es que están ante un maestro del engaño, un joven que ha logrado engañar a la presidencia, a las Fuerzas Armadas, a la Facultad de Medicina
y a una infinidad de pacientes, médicos y enfermeros. Un joven que ha construido toda su vida sobre una montaña de mentiras. Y mientras ellos le dan la bienvenida a su equipo, Ilgenfeld ya está planeando su próximo movimiento, porque para él, este es solo el comienzo. Capítulo 5. La computadora milagrosa. En el corazón de la historia de Gabriel Ilgenfeld, encontramos un elemento que se convierte en su arma más poderosa, su computadora. Esta no es una historia de ciencia ficción. No hay superpoderes mágicos, ni una inteligencia artificial avanzada. En cambio, es la historia de cómo un joven de 20 años utilizó el vasto océano de información disponible en Internet para transformarse en un médico de confianza. El consultorio de Ilgenfeld parecía el de cualquier otro médico. Una sala de espera, una recepcionista, una báscula y una mesa de examen. Pero había algo que lo diferenciaba de cualquier otro consultorio médico. Su fiel compañera, la computadora. El modus operandi de Ilgenfeld era sencillo pero efectivo. Recibía a sus pacientes, escuchaba sus síntomas con atención y tomaba nota de todo. Luego, los invitaba a retirarse por unos minutos. Durante ese breve intervalo, Ilgenfeld se transformaba de charlatán a médico, gracias a la ayuda de Google. La información sobre casi cualquier enfermedad, desde un resfriado hasta enfermedades más graves como la neumonía, estaba al alcance de sus dedos. Ilgenfeld estudiaba los síntomas y las posibles enfermedades que podrían estar causándolos en Internet, y luego regresaba a su consultorio con un diagnóstico y una receta. Sus pacientes se iban contentos, agradecidos por el trato amable y la atención del joven doctor. Pocos sospechaban que sus diagnósticos y recetas eran el producto de una búsqueda rápida en Google, pero la audacia de Ilgenfeld no tenía límites. En una ocasión, 2 pacientes con cuadros graves de neumonía llegaron a su consultorio. Ilgenfeld, que sabía que estaba en apuros, no tuvo mejor idea que pedir un traslado urgente de los pacientes a Montevideo. A pesar de que no era común trasladar con tanta urgencia a pacientes que podrían ser atendidos en su localidad, la Fuerza Aérea acató la petición de quien decía ser el jefe local de DICE. Los pacientes, agradecidos por la atención recibida, no sospechaban que su salvador no era más que un impostor. Ilgenfeld se había vuelto tan convincente en su papel de médico que incluso logró engañar a las Fuerzas Armadas. Pero ¿cómo era posible que Ilgenfeld engañara a tantas personas? La respuesta es simple. Era un maestro del engaño. Su habilidad para contar historias increíbles, su encanto personal y su aparente conocimiento médico convencieron a todos de que era un médico de verdad. En la era digital, donde la información es fácilmente accesible para todos, Ilgenfeld encontró la herramienta perfecta para llevar a cabo su engaño. Utilizó Internet no solo para aprender sobre medicina, sino también para crear una identidad convincente como médico. La historia de Gabriel Ilgenfeld, el falso doctor de Uruguay, es un recordatorio fascinante de cómo la tecnología puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. En manos de Ilgenfeld, una simple computadora se convirtió en una herramienta para cometer uno de los fraudes más asombrosos de la historia reciente de Uruguay. Ilgenfeld llevaba una vida igualmente engañosa. Este joven, con su encanto y labia, había logrado envolver a no una ni 2, sino a 4 personas en su red de mentiras. Ilgenfeld, el falso médico que engañó a todo Uruguay, era también un Latin lover en su tiempo libre. Tenía 4 parejas a la vez, 2 hombres y 2 mujeres, cada uno de ellos completamente ignorante de la existencia de los otros. Cada pareja creía que Ilgenfeld era suyo solo. Le veían como un médico dedicado y exitoso que, a pesar de su apretada agenda, siempre lograba encontrar tiempo para ellos. Ilgenfeld, el maestro del engaño, les decía que sus constantes viajes eran por trabajo, pero en realidad, estos viajes eran una excusa para mantener separadas sus vidas amorosas. Todo castillo de naipes tiene su final. Así comenzó la caída del impostor más impresionante de la historia de Uruguay, Gabriel Ilgenfeld. Un joven de apenas 20 años que logró engañar a un país entero, desde la presidencia hasta el último de los ciudadanos, pasando por las Fuerzas Armadas y la Facultad de Medicina. Pero, ¿cómo pudo un simple muchacho tejer una red de mentiras tan sofisticada?
Todo comenzó con su encanto personal y su don para la persuasión. Ihlenfeld tenía una labia increíble. Hablaba con tal seriedad y convicción que lograba convencer a cualquiera. Se autoproclamó miembro de la organización Médicos Sin Fronteras y hasta logró hacerse pasar por jefe local de DICE, una entidad médica de gran prestigio. Pero no todo fue charla. Ihlenfeld sabía que necesitaba algo más para hacer creíbles sus historias. Y aquí es donde entra su segunda gran habilidad, la falsificación. Ihlenfeld se convirtió en un experto en falsificar certificados y documentos. Creó una serie de documentos que confirmaban su supuesta formación en medicina y su afiliación a Médicos Sin Fronteras. Usó estos documentos para conseguir empleos en hospitales y para ganarse el respeto de sus colegas y pacientes. Pero no se detuvo allí. Ihlenfeld también creó recetas y órdenes de medicación falsas, aprovechando los recursos y servicios del Ministerio de Salud Pública para su propio beneficio. Pero como toda mentira, la de Ihlenfeld también tenía un límite, y ese límite llegó cuando comenzaron a surgir sospechas sobre su identidad. Las primeras alarmas sonaron cuando Ihlenfeld coordinó un traslado aéreo de 2 pacientes con cuadros graves de neumonía a Montevideo, un procedimiento inusual que desató las primeras dudas sobre su verdadera identidad. Luego, el sello que utilizó para firmar el préstamo de equipos médicos no coincidía con los usados por profesionales uruguayos, alimentando aún más las sospechas. La investigación administrativa comenzó el 26 de abril. Las autoridades descubrieron que Ihlenfeld llevaba una vida de lujo en Montevideo, viajando en remises y utilizando coches oficiales. También descubrieron que había atendido a pacientes en varios sectores del Hospital Pereira Rosell y que había retirado recetas de la farmacia del hospital. Finalmente, la farsa de Ihlenfeld fue desenmascarada. Fue procesado sin prisión por el delito de usurpación de título, pero las consecuencias de sus actos no terminaron allí. Los pacientes estafados comenzaron a presentar denuncias, acusándolo de haberlos engañado con internaciones en geriátricos que nunca se pagaban y medicamentos que nunca llegaron. El Ministerio de Salud Pública también presentó una denuncia, acusándolo de haber utilizado sus servicios y de haber falsificado recetas y órdenes para medicación. Finalmente, Médicos Sin Fronteras, que había tenido noticias de una falsa página de internet de Ihlenfeld, volvió a tener noticias de él por el cobro del alquiler de un auto, que quiso ser derivado a esa organización. Reconocieron al impostor. La agencia de alquiler de autos hizo la denuncia policial, luego de que Ihlenfeld chocara el automóvil en Florida. La caída de Ihlenfeld es una historia de engaño, manipulación y falsificación. Pero también es una historia de justicia, y así, el falso doctor de 20 años que engañó a todo un país, finalmente fue llevado ante la justicia, y el reino de mentiras de Gabriel Ihlenfeld llegó a su fin.